Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias por permitirnos, Señor, un día más, un sábado más. Estamos aquí delante de su presencia. Le rogamos, Señor, que pueda iluminar nuestras mentes para poder entender su palabra, Señor, para poder entender que fue escrita para nuestros tiempos, Señor, para que nosotros podamos explicarle a otras personas, Señor, todo lo que está sucediendo y va a suceder. Le rogamos por aquellos corazones, Señor, que son los más pequeños, para que usted pueda guiarlos, para que ellos puedan entender también que la salvación solamente proviene de usted. Quédese con nosotros y acompáñanos en este día. Entonces lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado. Pues de varios sábados que no hemos tenido la escuela sabática Junior, volvemos otra vez a retomarla. Y lo hacemos continuando la lectura que habíamos estado haciendo durante todos estos días, estos sábados. ¿Se acuerdan de qué hemos estado hablando? ¿De qué personaje de la Biblia por dónde vamos? Moisés. Correcto, vamos por Moisés, por la historia de Moisés. Hemos estado explicando, estuvimos todo Génesis, ahora estamos en Éxodo, estuvimos explicando lo de las plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas eran? 9. No. 6. No. 7. 10 plagas. Y la última plaga, ¿se acuerdan cuál era la última plaga? La comentamos. La de los primogénitos. Correcto, la de los primogénitos. ¿Qué pasó con los primogénitos? Que se murieron. Correcto, se murieron. Y los únicos que no se murieron fueron los primogénitos de los israelitas, porque Dios los había protegido y había mandado a que, como el faraón se obstinaba en no dejar ir a su pueblo de la servidumbre de Egipto, pues entonces Dios le dio ese último castigo para que pudiera arrepentirse. Mas sin embargo, el faraón se arrepintió por un momento, pero luego volvió a la carga, y eso es lo que vamos a ver. Estuvimos explicando Éxodo 12, el último sábado que vimos. Y bueno, el 13 no lo vamos a leer porque es una continuación acerca de la Pascua. Va explicando un poco que Dios le va diciendo al pueblo que tienen que recordar la Pascua cada año en conmemoración de la salida que tuvieron de Egipto. Así que vamos a ir directamente por el capítulo 14 y vamos a ver cómo fue el cruce del Mar Rojo y qué fue lo que pasó con los egipcios que iban persiguiendo a los israelitas. Así que vamos a empezar Yuna a leer. Y yo le voy a ir diciendo dónde va a ir parando para poder explicar un poco. Empieza Yuna. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Bueno, ahí explicamos, dice el Señor, los israelitas habían ido dirección noreste para buscar la tierra de Canaán, la tierra prometida, cuando salieron de Egipto. Pero resulta que ahora el Señor le dice que den la vuelta, ¿no? O sea que los hace ir en dirección contraria. Fueron al sur oeste. Estaban en el noreste y ahora les dice el Señor, no, den la vuelta y se van por la parte contraria, por la parte sur. Directamente lo llevaba hacia el Mar Rojo, que era lo único que tenían enfrente si caminaban por esa zona. Las montañas y el Mar Rojo, como quien dice, lo llevaba directamente a la muerte, porque vendrían los egipcios persiguiéndolos y quedarían atrapados totalmente. Pero ya veremos qué es lo que haría el Señor, lo que les quería mostrar a ellos. Sigue ellos. Y el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo sigan. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Entonces dice el Señor que el faraón iba a decir, claro, si se van por esa zona, tendrán las murallas, las montañas de muralla,
y por el otro lado estaba el mar Rojo. Entonces, ¿cómo van a escapar aquí? Pues están encerrados y vamos a ir al ataque, porque por todo lo que le habían hecho, según el faraón, los israelitas a los egipcios. Y dice aquí nuevamente, vuelve a repetir, que Dios iba a hacer esto, ¿para qué? Para glorificar su nombre y para que supieran los egipcios que realmente Él era el gran yo soy, Él era el verdadero Dios. 5, continúa. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Entonces habían dejado ir al pueblo que estaba. ¿Eran qué de ellos, los israelitas, de los egipcios? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran? Esclavos. Esclavos. Eran los que le servían y le hacían todo, absolutamente, y los trataban muy mal. Y entonces dice, cuando ellos recapacitaron que los habían dejado ir, ¿cómo es que hemos hecho esto? ¿Cómo hemos dejado ir a este pueblo? Ahora, ¿quién nos va a servir? Entonces fue cuando el faraón decidió ir en la persecución del pueblo de Israel. Continúa. Unció entonces su carro y tomó consigo su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto conjunto sus capitanes. Dice que tomó 600 carros escogidos y todo lo que había para lo que ellos se enfrentaban en las guerras, porque tenían un ejército muy grande y un ejército armado y capacitado para las guerras. De hecho, era como se habían convertido en una nación poderosa los egipcios en ese momento. Entonces, toda esa caballería que tenían, todas las armas, todos los escudos, todos los carros, fueron y lo llevaron consigo para ir detrás de ese pueblo que no iba ni tan siquiera armado, y el pueblo que totalmente no sabía nada de guerra porque habían estado esclavos durante tantos años en Egipto, que totalmente no sabían ni pelear. Pero como iban con Dios, ya veremos lo que pasa. Continúa. Endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, como los hijos de Israel eran incapacitados a nivel humano, según lo veían los humanos, pero ¿qué? ¿Iban con quién? Iban con Dios, y por lo tanto iban absolutamente, si ellos confiaban en Dios, iban a ganar esa batalla. Sigue. Y los egipcios les siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pi-hahirot, frente a Baal-zephón, junto al mar, cerca de Pi-hahirot, frente a... Cuando el faraón hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel calmaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Entonces dice que cuando los israelitas se vieron que estaban atrapados entre las montañas y entre el mar Rojo, y detrás supieron que venían los egipcios, ¿qué hicieron otra vez? ¿Qué hicieron? Murmuraron, ¿no? Porque dicen, no había sepulcros en Egipto que nosotros hubiésemos sido enterrados dignamente, aunque sirviendo. O sea, estaban diciendo que preferían morir en la esclavitud que morir en el desierto, y estaban reclamando y murmurando que por qué Dios los había llevado hasta ese momento para hacerlos morir en el desierto por manos de los egipcios. Continúa el otro. Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces los israelitas, si no hubiesen visto
todos los milagros que Dios obró con las 10 plagas que les dio a Egipto, nunca hubiesen salido de Egipto. Y a pesar de que estaban en servidumbre, hubiesen estado ahí y lo mismo pasa hoy en día con nosotros. Si no nos encontramos en una situación extremadamente difícil, no hacemos por buscar una solución o por buscar de Dios. Solamente de la forma cuando Dios nos pone entre la espada y la pared, que nosotros decidimos seguir las cosas de Dios. Lo mismo le estaba pasando aquí al pueblo. Continúa hasta el 15, Yuna, para que a partir del 15 lean orar. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí, hasta el 15, sí. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Entonces dice que a partir de ese momento Dios les prometió que no volverían ver a los egipcios, porque Dios iba a hacer algo en el Mar Rojo. Y es lo que dice aquí. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué? Porque seguramente Moisés le dijo al Señor que los liberara de eso. Entonces, ¿por qué te diriges a mí? Yo ya te he dicho que los voy a salvar. Entonces dile que marchen. Y entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Empezaron a meterse en el Mar Rojo, aún sin que hubiesen abierto, el Señor hubiese abierto las aguas. Tuvieron que mojarse los pies para que ejercer fe y que ese mar se abriera. Y por eso les dije: marchen. Aunque no vean que solo vean mar, marchen, porque ya yo actuaré dependiendo de la fe que tengan. Sigue, Nora, el 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y yo he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorifique en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique el Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Acordémonos que cuando salieron de Egipto iba una columna de fuego, bueno, que era más o menos lo que miraban los israelitas, una luz que de día dice que aparecía como una columna oscura, una nube, pero de noche alumbraba, porque de día, con el reflejo del sol, no podía emitir esa luz, pero durante la noche aparecía una columna de fuego, y iba delante de ellos dirigiéndole, pero ahora le dice que esa columna se va a poner atrás de ellos, como división entre los egipcios que venían persiguiéndole y ellos. Entonces los egipcios, dice el comentario bíblico, que seguramente solo miraban como una neblina, no podían mirar más allá de eso, mientras que los israelitas sí veían que era la columna de fuego que iba delante de ellos. Continuando. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase noche, y retirarse por recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar de tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces dice aquí que hizo Moisés. Extendió su mano en el mar, su vara primero le había dicho, e hizo que el mar se retirase por un viento oriental de toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Se imaginan cómo fue esa escena? Ustedes miran el mar, y de repente el mar se empieza a abrir en dos.
se empieza como una barrera de un lado, va cayendo como el agua por un lado, y la otra barrera, y se hace un camino en seco, donde pareciera que ahí que no había mar, sino que habían dos columnas. Tuvo que haber sido un espectáculo. Voy a explicarles un poco, porque habían escenas parecidas que se daban precisamente en ese mar, pero nunca como esta, dice. La palabra traducida viento oriental puede aplicarse a cualquier clase de viento proveniente de una dirección oriental, en términos generales desde el sudeste hasta el noroeste. Puesto dice que los hebreos usaban términos específicos solo para los 4 puntos cardinales. Aún ahora, dice, la marea menguante del Golfo de Suez se vigoriza con un fuerte viento del noreste. Los informes indican que antes de la construcción del canal de Suez, parte del Golfo que estaba en el norte de la ciudad de Suez a veces quedaba completamente seco durante la marca menguante. O sea, había una marea que hacía que el mar se retirase y quedara esa parte seco. Como resultado podría ir en vehículo a través del Golfo o a baldearlo a pie. Sin embargo, una baja marca robustecida por un viento, esto no puede explicar la forma en que quedó el mar seco, que se describe por un caso que tal que todo el agua es impedida hacia el sur, no en dos direcciones opuestas, como lo indica el registro sagrado. Una separación tal de agua solo podía producirse mediante un milagro, porque claramente nunca había pasado eso y ni ha pasado ahora, que el mar queda dividido en una columna por aquí y otra acá y en medio un camino. Continuando. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Entonces ahí dice como muro. ¿Qué sería un muro? Eso es un muro, ¿verdad? Y está en forma totalmente vertical. Entonces quiere decir que esas aguas quedaron como ese muro, en forma vertical. Y a pesar de que quedaban así las aguas suspendidas, porque claro, el mar llega a ser unas profundidades grandes, el agua no caía en medio, sino que estaba para el otro lado. Eran dos columnas. Entonces, claro, actualmente, científicamente ahora eso sería prácticamente imposible de describir. Pero Dios estaba obrando en medio. Y ahora tenemos los registros de las investigaciones que hizo Ron Wyatt, y cómo dentro de ese mismo Mar Rojo, en la península del Sinaí que estaba por ahí, han encontrado ruedas de los carros de los egipcios, porque ya se comprueban que eran de esos, y los cascos de los caballos, que aún existen ahí como prueba de que Dios realmente hizo ese milagro. Continúe, ya vamos a ver por qué. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio del mar. Toda la cabellera de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campamento de los egipcios. Sí, continúa el 25 también. Y les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces resulta que ellos vieron que los israelitas iban pasando y claro, pues vamos a seguir el mismo camino, y se metieron en medio de las dos columnas de agua que estaban. Se metieron en medio del mar persiguiéndolo. Entonces dice que Jehová quitóles las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Aquí la traducción real es que no fue que les quitó las ruedas a los carros, sino que como iban en medio del camino, ese camino, claro, al tener agua cerca, había fango. Entonces las ruedas se hizo difícil que fueran avanzando. No era lo mismo ir caminando que ir con esas ruedas, que claro, cuando pasa aquí también con los autos, al encontrarse un fango, pues queda que no puede avanzar, porque la rueda se queda que no puede seguir, pues lo mismo pasaba. Pero aún así dice que iban avanzando. Pero en un momento, ellos cuando vieron que estaba sucediendo eso, claro, pues regresémonos, dice, porque es inútil seguir peleando con Dios, porque vemos que va peleando la batalla de ellos. Y ellos quisieron regresarse, pero ya veremos qué les pasó. Continuando. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar,
y cuando amanecía el mar se volcó contra él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni No uno. quedó ni uno de ellos, o sea que todos murieron ahogados en el mar en ese momento, todo, incluso el faraón, porque las personas que han visto la película de Charlton, no me acuerdo el apellido, de los 10 mandamientos en la televisión, una de las más reconocidas y antiguas, se ve como ahí el faraón se queda, no entra, sino que solo entra parte de su ejército. Más sin embargo, esa parte no es cierta, porque aquí dice la Biblia que entró todo, el faraón y su ejército, y no quedó ni uno tan solo vivo. Todos murieron en ese momento. Las aguas les cayeron encima y el mar se volvió violento y terminaron ahogados. ¿No pudieron nadar? No, claro, estaban muy adentro ya del mar. Y al caer las aguas se formaron seguramente tipo remolinos y las olas no podían porque estaba muy agitado el mar. Y claro, les cayó de un solo también. ¿Y el mar tenía sal? Sí. Era el mar y era el mar rojo. Y entonces cayeron y destruyó totalmente a todo el ejército del faraón. Termina, Nora, con el 30. Y los hijos de Israel caminaron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así volvió Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo terminó a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces dice que incluso los israelitas pudieron ver a los egipcios muertos en la orilla del mar. O sea que la marea los llevó hasta la orilla, hasta la otra parte donde estaban los israelitas. Y entonces aquí dan una explicación de por qué más adelante los israelitas tenían algunas partes de armas de guerra, tenían corazas. ¿Por qué? Porque probablemente, dice, se las quitaron a los que ya siguen muertos en la orilla del mar, que tenían sus escudos y sus armas, que todos llegaron ahí y ellos pudieron apropiarse de ellos. Así que así terminó la persecución de ¿quién? De los egipcios hacia los israelitas. El Señor hizo un milagro y pudo matar a los enemigos que les habían hecho tanto daño. Y entonces dice que así, entonces pudieron creer los israelitas que Jehová realmente estaba con ellos. Pero cuando continuemos con el estudio de Éxodo, veremos cómo eso ya se les olvida y después vuelven a murmurar otra vez, vuelven a decir que para qué lo llevaron en medio del desierto a morir. Bueno, él es el pueblo murmurador del nunca acabar. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado sea su bendito nombre. Le damos gracias, Padre, porque nos permite conocer su palabra y nos permite ver cómo, Señor, usted, a pesar del pueblo que realmente somos, Señor, porque tampoco distamos mucho de lo que era el pueblo de Israel en ese entonces, a pesar de nuestras murmuraciones, a pesar de nuestras faltas, usted sigue ayudándonos, Señor, y teniendo misericordia y peleando nuestra batalla. Le rogamos que pueda siempre estar con nosotros y ayudarnos para que podamos ser agradecidos, Señor, y podamos tratar de hacer lo mejor para su obra. Todo esto lo pedimos en bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con todos nuestros pecados. Amén. Amén.